Ben, agora, só nun minuto, vou gastar non en presentar, senón en facer a ceremonia de iniciación desta intervención do profesor Anaclet Pons, porque xa está o seu currículo está a disposición de todos. A mí me gustaría subliñar que, alén da súa condición de catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Valencia, que el en si mesmo representa un dos produtos máis, permítase unha palabra, de mellor cualidade que nesa excelente factoría que é a Facultade de Historia da Universidade de Valencia, nos últimos 30 ou 40 anos ten dado a historiografía española. De modo que, neste sentido, é unha alegría para min, é unha satisfacción poder encontrarlo aquí, creo que por primeira vez no Consello da Cultura. Anaclet Pons, na súa investigación, ten, sobre todo, dos grandes líneas de traballo, penso, unha que desenvolveu en grande medida en colaboración con outro profesor da facultade, que é Justo Serna, que é aquela que ten que ver coa historia cultural, coa microhistoria, tamén con algúns aspectos relativos á propia historia urbana e a súa un libro que eles fixeron sobre a cidade extensa. En fin, todo o que significa non só investigar, senón tamén incorporar a historiografía española, como fixeron, por exemplo, co debate sobre a microhistoria, aspectos relevantes da historiografía mundial. Neste caso, de base, sobre todo italiana, como sabedes, con Giovanni Levi e con Carlo Ginzburg e outros como grandes referentes da microhistoria. Eles mesmo publicaron un libro sobre isto. E a segunda liña de investigación, que eu non sabía moi ben onde xurdira, pensei que fora algunha formación académica específica en ámbito, non sei se da informática, da enxeñería, etc. Agora me explicou que foi un proceso un pouco máis autodidacta, como xestor universitario, e aquel que se refire a programación, aos ámbitos do uso das redes e do uso do material que está na rede, como pode ser utilizado para as ciencias sociais e, novedamente, para a historia. Daí xurde non só unha colaboración que el fixo moi intensa co gremio de Historia Contemporánea, na Asociación de Historia Contemporánea, pois conducindo e asesorando moitos aspectos sobre revistas electrónicas, uso delas, etc., que nos veo moi ben a todos os ignorantes nese punto, sino tamén este libro que publicou no 2013 sobre el desorden digital, guías para historiadores e humanistas. De modo que é unha persoa de formación moi plural e, en certo modo, coa súa conferencia, coa súa presencia, aquí expresa ou reflicte a pluralidade tamén destas jornadas, que vai desde unha perspectiva humanista a unha perspectiva moito máis técnica, moito máis formalista, non direi matemática, pero casi, e todo isto que queremos debatir nun día como hoxe. De modo que, benvido, Anaclet, benvingut. Gràcies. Bueno, pues, moltes gràcies, Ramón. Bueno, pues ante todo eso, agradecer al Consejo que me haya invitado y a Ramón en particular. Él ya lo ha dicho, yo soy historiador, no soy un analista del mundo digital ni del mundo de la comunicación. Entonces, mi exposición va a ser un poco, digamos, al margen de lo que es el núcleo de la cuestión digital, y voy a tratar algunos aspectos que, desde el punto de vista de los historiadores, son importantes o que están cambiando la forma en que realizamos nuestra práctica. Dado que el tema es Big Data, voy a empezar con algunas cuestiones relativas a lo que yo entiendo o a lo que se entiende por Big Data, cómo funciona, cuáles son las raíces de este mundo del Big Data y cuáles son algunas de las consecuencias. Como ya vamos un poco mal de tiempo, voy a intentar ser lo más breve posible para dejar también un lugar por si alguna cosa el público quiere preguntar. Podría empezar diciendo que el Big Data, dicho de una manera metafórica, es una especie de archivo ingobernable,
una cosa que está en constante expansión. Ya lo ha dicho el presentador anteriormente, el 90% de la documentación que tenemos almacenada en el mundo se ha generado en la última década, y eso incluye todos nuestros grandes archivos nacionales. Y este archivo ingobernable lo es porque, también metafóricamente hablando, solo las inteligencias artificiales serían capaces de manipular y de leer ese archivo. Eso sería el Big Data, pero el Big Data es muchas cosas más. Es, por supuesto, una de las materias primas fundamentales que existen. Antes siempre pensamos en materias fósiles, hoy en día lo es el Big Data. Es algo que se extrae de los países en desarrollo, los que están más conectados, lo extraen las empresas del norte, habitualmente del norte global, y luego se manufactura a través de lo que se denomina la inteligencia artificial, y se manufactura obteniendo enormes beneficios. De hecho, no hay más que ver quiénes son las empresas de mayor capitalización en la bolsa norteamericana. Pero Big Data es muchas más cosas. Uno de los estudiosos, que no es historiador, pero sí un estudioso del mundo digital, de la comunicación, quizá el más conspicuo es un señor, se llama Lev Manovich, no sé si sonará. Y él decía que en muchos sentidos el término Big Data es un término pobre. ¿Pobre por qué? Pues porque lo utilizamos habitualmente en las ciencias para referirnos a un conjunto de datos lo suficientemente grandes como para requerir un supercomputador, algo que antes no era necesario. Pero lo que ocurre es que lo que antes requería grandes supercomputadores, hoy lo puede hacer cualquier persona en su casa con un ordenador personal y con el software correspondiente. Esas grandes cantidades de datos que hoy tenemos disponibles no son, de todas maneras, la característica definitoria del Big Data. De hecho, algunos datos que son tenidos por Big Data, como por ejemplo todos los tweets sobre un determinado asunto, un acontecimiento, una catástrofe o lo que fuera, no es tan grande como el conjunto de datos que antes teníamos no digitalizados, por ejemplo, en un censo. El censo era mucho más grande que estos actualmente Big Data de Twitter o de Facebook. Por tanto, Big Data trata menos de los datos, que evidentemente son grandes, que sobre la capacidad de buscar, de agregar y de hacer referencias cruzadas con estos grandes conjuntos de datos. El Big Data no es el volumen, porque volúmenes en el pasado los hubo muy grandes, más grandes que los que ahora podemos tener sobre un elemento concreto. Entonces, el Big Data es un fenómeno cultural, tecnológico y académico que se basa en la interacción de tres elementos. Uno es el elemento tecnológico, la maximización del poder de cálculo y la precisión algorítmica. Otro es el elemento analítico. Y aquí está el uso de esos conjuntos de datos para identificar patrones. Estos patrones, como luego diré, tienen un uso claro, que es predecir. Para esto se utiliza el Big Data. Y finalmente, el Big Data tiene un tercer elemento. Este tercer elemento, muy interesante, es el elemento mitológico. Mitológico en el sentido de que existe una creencia generalizada de que esos grandes conjuntos de datos ofrecen una forma de inteligencia y de conocimiento superior, ligado a una serie de elementos como puedan ser la precisión, la objetividad, incluso el aura de verdad. Esa es la verdad, eso está medido, está precisado. Bien, eso no hay más que ver, supongo que esto sí bastante conocido. Hay un historiador que escribe unos libros un tanto particulares de grandísimo éxito, un historiador israelí, Yuval Noah Hariri, que tiene un libro, el último, que se llama Homo Deus, y ahí, en el libro, lo que él nos muestra es la existencia de una nueva religión que él denomina dataísmo. Este dataísmo
consiste en decirnos, superada la enfermedad, superada el hambre, superada la guerra, la primera parte del volumen va sobre estas superaciones, el futuro vendrá marcado por la búsqueda de la felicidad, el poder, un alargamiento de la vida. ¿Y cómo conseguiremos todo esto? Con el desarrollo científico. ¿Y en qué medida el desarrollo científico nos ayudará? A través de los algoritmos. Con los algoritmos tenemos un creciente caudal de información listo para mejorar nuestra vida. Eso es el dataísmo. El dataísmo es muy importante para un historiador del futuro porque implica que el individuo no toma decisiones. Y como los historiadores estudiamos las acciones humanas en el pasado, cuando estudiemos el presente vamos a tener un problema. Es el primer problema cotidiano que todos vosotros tenéis cuando en lugar de decidir qué calle voy a coger para llegar a determinado sitio, es el móvil el que me dice qué calle voy a tomar. O en lugar de contratar un seguro privado para la vivienda y tengo que valorar distintas alternativas, es el ordenador el que me dice qué seguro es más conveniente. Entonces yo no tomo la decisión, la toma una máquina por mí. Esto es el dataísmo, en esto consiste el dataísmo. Esto lleva en última instancia a grandes discusiones filosóficas sobre un elemento que está relacionado con la sustitución de la decisión por la comodidad de la máquina, que en filosofía se denomina posthumanismo. Pero esto nos llevaría por otro camino que no voy a entrar. El Big Data se refiere además a otro aspecto. No a esto, que esto es un problema para el futuro, para nosotros como historiadores, incluso para todos en conjunto. No solo se refiere a esto, al sistema de datos y las herramientas y procedimientos, sino que se refiere también a lo que podríamos llamar un giro. Esto para los historiadores es bastante conocido, el giro lingüístico, el giro cultural. Bueno, pues un giro que se denomina giro computacional. El término es lo de menos, sino lo que encierra. Así como, por ejemplo, la imprenta cambió el mundo del libro y de la lectura, así como el Fordismo y el Taylorismo que cambiaron la forma en que fabricamos y cambiaron la manera de trabajar, el trabajo en sí mismo, del Big Data ha surgido un sistema de conocimiento que cambia el objeto de conocimiento y al mismo tiempo tiene el poder de afectar a cómo entendemos las comunidades humanas. Como decía un sociólogo francés que ha tratado algunas de estas cuestiones, un sociólogo muy famoso, Bruno Latour, cambie usted los instrumentos y cambiará la teoría social completa que acompaña a estos instrumentos. Y esto es lo que estamos viendo. Están cambiando los instrumentos y están cambiando las teorías sociales. Por tanto, el Big Data es un cambio radical en la manera en la que, o como pensamos en la investigación, porque las herramientas no solo miden una determinada actividad humana, sino que configuran la realidad que miden. La realidad la creamos nosotros, la crean los algoritmos y eso se crea diariamente en nuestros móviles, tabletas, ordenadores. ¿En qué sentido y cómo cambia la manera de mirar? Hay muchos, algunos los mencionaré después, pero hay uno inicial que es muy interesante, que afecta a cuestiones históricas, filosóficas, etc. Esa primera la pueden leer en un libro de referencia, que es quizá el más conocido sobre cuestiones de Big Data, que es el libro de Kenneth Cukier y Victor Mayer Schonberger, que se llama Big Data, la revolución de los datos masivos, que es un libro muy conocido. En ese libro ellos ofrecen un paralelismo entre lo de antes y lo de ahora, ya que el profesor Villares ha citado la cuestión de la microhistoria. La cuestión de la microhistoria se basaba en el microscopio, en la reducción de la escala. Ellos lo que dicen, y luego veremos la contrapartida, es que lo que hoy tenemos no es un microscopio, sino un macroscopio. Y cuando tenemos un macroscopio, y ese macroscopio lo tenemos porque a nuestra disposición existen estos datos masivos, eso se emplea, como he dicho anteriormente, para hacer predicciones. Y la cuestión no es que se emplee para hacer predicciones, sino cómo se emplea. Se emplea a través de un cambio cualitativo en la mirada. Antes
la forma de mirar los datos era una forma causal y ahora es una forma correlacional. Entonces, antes pensábamos siempre en términos de causalidad, el porqué de las cosas, y ahora no buscamos la causalidad. Lo que preferimos es descubrir pautas y correlaciones en los datos. El Big Data y el software que lo trata no ofrece nunca ninguna explicación del porqué. No le importa la razón por la que sucede algo, sino el hecho en sí de que pueda suceder algo. Cuando yo asistí a una conferencia que daba una persona de Telefónica que está vendiendo su producto de Big Data a una serie de comerciantes que tenían que instalar una tienda, y cuando él les decía dónde instalar la tienda, en concreto distintos tipos de tiendas, distintos lugares, él no les puede decir por qué la gente pasa por determinado lugar. Él les podía decir, utilizando las antenas de telefonía, qué gente pasa por determinado lugar. No la razón, sino eso. Y la predicción de que en el futuro la gente pasará por ahí. Por tanto, es conveniente que usted alquile un bajo en esa parte de la ciudad o del centro comercial. Hay muchos ejemplos de cómo esto se ha utilizado. Uno de estos ejemplos, no voy a utilizar el ordenador porque esto, si alguien lo quiere, lo puede buscar, es de un señor que se llama Caleb Letaru, que tiene un proyecto en inglés, el acrónimo es GDELT. GDELT responde a una idea que es un proyecto de base de datos global sobre eventos, lenguaje y tono. Y ese GDELT, que es una base global que cataloga eventos sociopolíticos, georreferenciados desde 1979 hasta la actualidad, totalmente cubierto. Esos eventos se analizan o se catalogan desde el punto de vista de los medios de comunicación. Lo que los medios de comunicación han dicho sobre todos los eventos ocurridos. Y utilizan una herramienta de Google, el BigQuery de Google, y con eso trabajan. Pues este señor hizo un proyectito que se llamaba Hacia la psicohistoria. De lo que se trataba era simplemente de, con este conjunto de datos históricos, poder predecir el futuro. ¿En qué lugares ocurrirían determinados eventos en el futuro? Y estos son eventos sociohistóricos. Ya hay una pretensión de predecir lo que ocurrirá. Eso tiene un valor económico. Aquí en España, por ejemplo, quien lo hace es el BBVA. BBVA utiliza el GDELT, el mismo, para monitorizar, dicen ellos, la geopolítica mundial. Monitorizando la geopolítica mundial, pueden aconsejar a sus inversores o pueden primar determinadas inversiones. No les importa por qué ha ocurrido algo, ni les importa la razón por la que pueda ocurrir algo, sino el hecho de que ocurra. Esto es predicción, es correlación, no es causalidad. Eso ha llegado incluso a la historia. Hay un historiador muy famoso en Estados Unidos, del mundo digital, se llama Patrick Manning, que tiene una base de datos global, que la ha construido con mucho dinero, conectando diversos archivos de todo el mundo, asiáticos, americanos, europeos, que tiene un portal, se llama CHIA, que es Collaborative for Historical Information and Analysis, que se creó en el año 2011 y que dio lugar a un libro que se llama Big Data and History, que se publicó en el año 2013, que es lo mismo, intenta analizar el cambio global a través del análisis de esta gran masa de datos. Bien, dicho así, esto es mi descripción general sobre lo que es el Big Data. El Big Data son muchas más cosas, pero me voy a quedar en eso. Dicho así, desde el punto de vista del historiador, esto es desconcertante. Es desconcertante y, por tanto, es bastante lógico que los historiadores sean reacios a aceptar esta realidad de modelos analíticos, correlacionales, predictivos. Esto no casa con nosotros, con nuestro quehacer disciplinario. ¿Qué diría un historiador?
Lo que dicen los historiadores a este respecto se puede resumir de dos maneras. Uno, el exceso de información puede ser incluso perjudicial, porque cuando uno vive inundado de datos, es difícil identificar aquello que es significativo. Y quien crea que puede haber un método tipo ganzúa capaz de abrir todas las puertas del análisis, pues quedará evidentemente e irremediablemente desilusionado, porque no existen métodos de este género. Y los historiadores, por lo menos en nuestro quehacer, lo sabemos. Por tanto, para sustraernos de esta trampa, debemos buscar lo que es significativo. Y lo que es significativo implica las razones por las que los individuos hacen determinadas cosas. Esta es una primera posición. La otra posición es mucho más simple. Los datos son inútiles hasta que los hemos organizado en marcos conceptuales capaces de responder a preguntas útiles. Estos marcos conceptuales no los vienen dados por el Big Data, los ponemos nosotros. Esta es otra respuesta. Eso nos llevaría a la conclusión que extraen los historiadores en general, que vendría a decir, cuando se escribe que con datos suficientes los números hablan por sí solos, estamos totalmente equivocados, porque ese análisis es algo engañoso y matizable. Los conjuntos de datos independientes son neutrales y en gran medida inútiles. Solo cuando un narrador llega para dotar de contexto a esa información y para dar enfoque humano a esa información, se puede sacar algo de provecho real al Big Data. Esa es la posición general dentro de la academia. Bien, ¿esto por qué se produce? Se produce porque existe un desconcierto total. Cuando uno está desconcertado porque está desalojado, diríamos, del ámbito familiar y está arrojado a este desorden, lo que hace es refugiarse en lo conocido. El refugio en lo conocido implica rechazar, en buena medida, el impacto que está teniendo hoy en día el mundo digital. Es como si no existiera. De hecho, incluso eso se nota en la experiencia docente. La experiencia docente muestra cómo continuamos dando el mismo tipo de clases y el mismo tipo de contenidos, excepto que ahora se utiliza el PowerPoint, que es una de las herramientas más perjudiciales que puede haber para explicar historia, pero se utiliza. Porque es una herramienta empresarial que la gente usa sin darse cuenta de qué tipo de herramienta es. ¿Por qué? Porque así como nosotros somos capaces de analizar qué es un libro, porque estamos formados en el mundo alfabético, somos incapaces de analizar qué es un PowerPoint o el Word u otras herramientas. Simplemente es algo que usamos como si eso no tuviera una historia, eso no tuviera un contenido, un origen. Bien, dejémoslo ahí. Yo quiero hablar un poquito, aunque no voy a tener tiempo, de cuál es la razón última del Big Data. ¿Por qué tenemos Big Data? Y esto es algo muy simple, porque el Big Data es la consecuencia de algo. Y esto sí que es fundamental y es lo que ha cambiado nuestra sociedad. Y este cambio, la causa de todo es lo que está muy estudiado, sobre todo por parte de un historiador francés, Roger Chartier. La causa de todo es la desmaterialización. Este es el origen de todos los males o de todos los problemas. Esta desmaterialización es la que hace posible el Big Data. Porque ya he dicho antes que los tweets sobre un determinado acontecimiento contienen menos información que un censo antiguo. Pero el censo no estaba en papel, tenía un formato físico. Y el Twitter, por pequeño o grande que sea, o los censos actuales, no están en formato material. Se han desmaterializado. Esa desmaterialización tiene varias consecuencias, que tampoco voy a poder analizar en profundidad, pero la primera de ellas es que altera el conjunto del sistema literario moderno. Y por sistema literario no me refiero a literatura, me refiero a todo el conjunto de elementos que conforman el sistema literario. Autor,
obra, circulación, todo. Y esto afecta a todos los campos. Afecta hasta el punto de que provoca distintas rupturas, que corresponden luego con las quejas que oímos habitualmente en prensa o en los profesionales de determinados ámbitos. Una ruptura tiene que ver con la de los soportes, porque no hay. La segunda tiene que ver con las técnicas de reproducción, que son infinitas. No existe, aquí hay un elemento, si ustedes han leído a Walter Benjamin y sus ideas sobre la reproductibilidad técnica y la pérdida de aura de un elemento porque se reproduce, pues hoy en día el aura no existe. Porque no existe un original. Esto para los historiadores es algo con lo que tendremos que lidiar en el futuro, porque tiene muchísimas implicaciones sobre la reconstrucción del pasado y sobre el elemento mítico sobre el que está construida nuestra disciplina, que es el documento original. Eso no existe. Existe algo que puede ser materializado, es decir, impreso, pero cuando se crea no tiene forma, no tiene materia, tiene bits, que es algo muy distinto. Y luego hay una ruptura en la manera de leer. Es otra de las quejas habituales. La gente joven no lee, la gente joven ya no lee libros, lee otras cosas, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con el orden de los discursos, que diríamos. Un orden que se establecía a partir de la relación existente entre objetos, categorías de texto y formas de lectura. Un objeto podía ser una guía telefónica. Ese objeto guía telefónica, grande, era un tipo de texto y era un tipo de lectura. Nadie se iba al baño con la guía telefónica, ni se acostaba, cogía la guía telefónica para leer, porque era una categoría con un objeto y una forma de leer. Era muy distinta de una revista, muy distinta de un libro. Eso ha desaparecido. No existen objetos distintos ni categorías de textos distintos. Todo es lo mismo. Si yo escribo en Google el famoso buscador Napoleón, me saldrá la página de Wikipedia de Napoleón, el coñac Napoleón, el hotel Napoleón y un perro llamado Napoleón. No hay una discriminación, no hay un objeto distinto, porque no tiene forma. Eso hace que desaparezca. Por tanto, mi forma de leer ya no está asociada a distintas categorías. Esto es bastante problemático y a eso se ha de añadir todo lo que hace referencia a lo que he mencionado anteriormente de autor, de reproducción, de orden. Antes, para un texto solo necesitábamos poder ver y saber leer, porque el soporte incluía toda la información. Era un todo. En ese todo coincidía almacenamiento y presentación. Pero eso ya no es así. Lo único que es estable o fijo es el aparato. El resto no. Y todo el resto tiene la misma forma. No importa que sea una canción, un vídeo o un documento de Word. Lo que la gente olvida, y mis compañeros historiadores en general, es que un vídeo es el mismo lenguaje que un Word. Son bits. Y esto tiene una serie de implicaciones para nosotros bastante graves. Y también para la escritura. Porque nosotros continuamos escribiendo como si el mundo no hubiera cambiado. Pero podemos escribir de otra manera. Porque las formas de escritura han cambiado o se puede escribir de otra manera. Bien, el segundo elemento, este es el primero que he pasado muy por encima. El segundo tiene que ver con la abundancia. Está ligado con lo anterior, pero es un elemento fundamental también. Para nosotros, sobre todo los que en algún momento nos hemos dedicado a estudiar épocas más lejanas, del siglo XVIII, incluso el XIX, los del XX ya son otro cantar, pues las fuentes siempre han sido escasas, muchas veces únicas. Hoy en día, como he dicho antes, todo eso ha sido sustituido. Lo que por definición era escaso y único, hoy en día ni es único ni es escaso. Porque un mismo documento se replica infinidad de veces y porque hay millones de bits o de información o de datos disponibles.
Hay un historiador, que no sé si luego tendré tiempo de volver a mencionarlo, un historiador norteamericano o angloamericano, Ian Milligan, que hizo, para mostrar esto, hizo una comparación entre un portal que ya no existe, se llamaba GeoCities. GeoCities se cerró allá por el año 2009, había comprado Yahoo unos años antes y luego cerró. Cuando lo cerró, eso creó un problema que para los historiadores también es relativamente importante, y es que el archivo de GeoCities desapareció. No se hubiera mantenido de no ser porque existe una cosa que se llama Internet, el archivo de Internet y Wayback, la máquina que permite recuperarlo. Bueno, pues aunque eso no es preciso, aunque no sabemos exactamente si lo que Wayback tiene es todo lo que hay, esa web de GeoCities contenía 180 millones de páginas de direcciones de Internet, de URL. Y él comparó esos 180 millones con el mayor archivo existente digitalizado clásico. El mayor archivo clásico. Ese archivo clásico que supuso una revolución en su momento cuando se digitalizó es el Old Bailey, que es un tribunal penal de Inglaterra y Gales. Este archivo, que es el más grande que existe digitalizado, contiene 200.000 juicios. Y tuvo un impacto enorme dentro de la Academia Británica. Y 200.000. Tenemos 200.000 juicios digitalizados, que todos los que hubo, porque empezó a principios del siglo XVIII, hasta primeros años del siglo XX, 200 años. Bueno, pues comparemos eso con GeoCities, que en 15 años, no 2 siglos, sino en 15 años, pues tuvo 7 millones de usuarios y 186 millones de documentos. 186 millones, no 200.000 juicios, 186 millones. Y esto es solo una parte ínfima. Esto genera un problema que se relaciona con el Big Data, porque a medida que aumenta esta abundancia, nos genera un problema de tratamiento. Esta abundancia está relacionada con otro elemento que para los historiadores también es fundamental, y supongo que para todos en general, y es otro rasgo digital, y es que es la presencia del yo. Eso tiene que ver con cómo se genera un documento y cómo se genera un archivo. Porque con anterioridad los documentos que dejaban rastro de lo ocurrido eran documentos seleccionados por el Estado, que tenía que dar cuenta de su memoria nacional, que documentar algo. Y documentar también es cerrarlo, darlo por cerrado, por completado. De manera que la reconstrucción de ese pasado siempre se hacía a través de estos archivos nacionales. Así es como se construyeron los archivos. Hoy en día eso se ha acabado, porque el yo tiene un enorme impulso en cuanto a producción de documentos, y no solo de producción de documentos, sino de archivación, de archivado. Todos archivamos, porque tenemos una memoria, en el doble sentido, enorme a nuestra disposición. Memoria física y memoria de otro tipo. Eso produce lo que en su día el filósofo francés Jacques Derrida denominó el seísmo archivador. Esto es un seísmo, porque la capacidad de archivo que se ha generado es enorme. Desde esa perspectiva, cualquier archivo, además, sea privado o público, hoy en día está sujeto a una constante ampliación. Nunca se da por cerrado. Así como el archivo clásico daba por cerradas las cosas, con los distintos expedientes que se podían reunir en torno a un elemento concreto, eso hoy en día no se cierra nunca. Y es más, tiene una construcción que es una construcción colectiva. Ese archivo privado, que hoy en día está en competencia con el archivo público, tiene además una doble forma. Porque hay dos tipos de archivo, el archivo intencional y el que no lo es.
Porque dado que todo es inmaterial, cuando yo, por ejemplo, yo hago una fotografía y con el conjunto de fotografías hago un álbum privado, construyo un archivo privado, como quiera que esa fotografía la suelo subir a las redes sociales o la suelo tener en la nube almacenada en Google o en cualquier otro lugar, eso crea otro archivo no intencional, porque ese otro archivo es el archivo de los megadatos. A Google, por ejemplo, o a cualquier otra empresa, no le interesa mi cara, ni el paisaje. Lo que le interesa son los metadatos, el archivo adjunto. Es decir, lo que le interesa es si yo he ido a Santiago, a qué hora he ido, con qué móvil he hecho la fotografía, de dónde vengo. Esos son los metadatos. Eso es otro archivo. Son dos archivos, pero están unidos. Están unidos porque no existe materialidad. Por mucho que yo imprima la fotografía, eso es una posible materialización de algo que no es material. Todo lo que yo hago tiene esta dualidad y crea este segundo archivo no intencional de datos. Por tanto, ese archivo tradicional repleto de documentos materiales es hoy un banco de datos de informaciones inmateriales, de manera que el archivo se transforma de fuente en materia. Y lo que es más importante para los historiadores es que ya no es algo incuestionable. Es un lugar controvertido porque está sujeto a negociación continua, porque se construye continuamente. No se cierra. ¿Qué ocurre? Pues ocurre, y esto para los historiadores de nuevo es un problema, que tenemos un archivo y que no lo tenemos. Porque se cumple la clásica función de almacenar, pero lo que tenemos no está fijo, no está estructurado, no está ordenado, y porque eso es algo que se rearchiva continuamente, no tiene final. Y como se rearchiva, pues no se cierra y recalcula continuamente. Es el mismo problema que tenemos cuando yo hago una búsqueda con el ordenador. Según mis búsquedas previas, el resultado de mi búsqueda cambiará. Es lo mismo que ocurre con el archivo. Eso se rearchiva continuamente. ¿Por qué? Porque antes yo iba al archivo, y Ramón lo sabe muy bien, teníamos el catálogo y las fichas. Y hoy en día utilizo un buscador. Eso es un recurso mnemotécnico, pero ese recurso mnemotécnico del buscador cambia. No ofrecerá lo mismo cada vez que yo pregunte. ¿Por qué? Porque rearchiva, porque tiene memoria propia, recalcula y porque está sujeto a constante ampliación. Eso genera un enorme problema, lo generará en el futuro para los historiadores. Aunque los historiadores y muchos otros creen que esto es muy simple. Yo entro, busco y obtengo. No, esto es mucho más complicado. Y tiene una serie de implicaciones mucho más graves. Yo ahora ya no tengo tiempo, pero además tiene un problema que eso se observa no tanto en Google, pero en Google también se observa en Facebook y liga con lo que he dicho al principio del posthumanismo, y es que no construimos nuestra memoria nosotros solos. Antes la construía el Estado a través de los archivos, ahora creíamos que la construíamos nosotros, junto con los otros, pero en realidad la construyen las máquinas. Y esto es un problema, porque recordad que cuando hacéis unas cuantas fotografías, un momento determinado con el móvil en Google te ofrece una especie de paquete, un álbum de fotos. ¿Te quiere guardar esta presentación? Te ofrece distintos elementos y unas cuantas fotografías de las que has tomado, te pone la fecha, te pone algún efecto. Eso es una máquina narrativa. Antes lo podía hacer yo manualmente, es que ahora me lo hace él. Facebook es quizá la máquina narrativa global más potente que existe. Y sustituye nuestras narraciones. Esto es parecido a como cuando yo entro en Amazon y compro un libro y en el momento posterior Amazon me dice qué libro comprar. Si hemos quedado que nosotros estamos acostumbrados a dar sentido y orden a las cosas, a crear narraciones,
Que haya una máquina que nos sustituye, y esto está relacionado con el Big Data, eso crea un problema para nosotros, los historiadores, porque la pregunta es, ¿qué estudiaremos en el futuro? Cuando estudiemos el siglo XXI, ¿qué estudiaremos? ¿A los individuos o a las narraciones que las máquinas hacían sobre los individuos? ¿Y cómo esas narraciones de las máquinas influían sobre el comportamiento de los individuos? Esto es un problema. Ya veremos cómo se hace. Bueno, en la práctica, los historiadores pocos que se han decantado por utilizar el Big Data toman el nombre de historiadores digitales o más en conjunto dentro de los humanistas digitales. Esto de los humanistas digitales es un tanto particular, porque es una cosa que es un coto prácticamente exclusivo de los filólogos. Pero bueno, también hay historiadores que entran de este campo. Ya ha habido dos opciones clásicas. Una es el tratamiento cuantitativo de los textos digitalizados. Esto tiene que ver con los cambios en la lectura. Normalmente oiréis decir que la gente dice, es que ya no leen libros, ¿no? La gente joven no lee libros. Bueno, nosotros venimos de un mundo donde las fuentes eran escasas y los libros escasos. Por tanto, los leías una y otra vez. De hecho, nosotros venimos de una época donde los libros a los que teníamos acceso son los que había en nuestras bibliotecas. Y luego, como mucho, tenías que irte a la Biblioteca Nacional y lo que tenías lo leías y lo releías o lo mirabas. Porque había poco y se releía. Cuando hay mucho, no puedes leerlo todo ni releerlo. Entonces tienes que optar por leer partes. Es que es una opción lógica. Porque es que si no, yo sé todo lo que me queda por leer. Entonces yo miro por encima. Hago una lectura extensiva, por decirlo de alguna manera. Antes era intensiva. Si yo tenía una negada o una hectárea, pues trabajaba de una manera. Si tengo 1000, trabajo de otra. No es que sea mejor ni peor. Son formas distintas, complementarias, que hay que complementar. Bien, ¿qué hacen determinados historiadores o estudiosos? Pues mirar con el macroscopio. Entonces yo hago un análisis de textos a gran escala. Esto tiene distintas implicaciones que tampoco voy a poder entrar en ellas. El caso más conocido es el de Franco Moretti, que es un estudioso italoamericano. Está en Stanford, tiene un laboratorio en Stanford. Sus libros están todos publicados en castellano y se pueden leer. Y lo que él nos dice es, mi objeto es la literatura victoriana. Por ejemplo, su último libro es sobre el concepto de burguesía. Entonces nos dice, tradicionalmente, los estudiosos de la literatura y los historiadores de las ideas del siglo XIX, ¿qué han hecho para analizarlo a través de la literatura? Pues han cogido los 200 libros más famosos, más conocidos, que tienen más calidad, y los han leído una y otra vez. ¿Qué ocurre hoy? Que yo tengo digitalizadas 200.000 obras. Entonces, ¿qué hago? ¿Continúo con lo mismo de siempre? ¿O además voy a esas obras que habitualmente no se han leído porque no se consideraban de calidad, pero que eran lo que la gente leía? No leía a las obras egregias. Como hoy en día la gente no lee al premio Nobel, lee a la literatura de evasión. Entonces, voy a analizar estos libros para ver qué puedo extraer sobre el mundo victoriano. Esta es una opción que ha recibido enormes críticas por unos y otros, entre otras cosas porque, como Moretti reconoce, no ha obtenido grandes resultados. No por nada, sino porque el objeto no daba más de sí. No porque el método sea erróneo per se, sino porque lo que ha venido es a confirmar lo que ya sabíamos. En algunos casos confirma y en otros no. Y bueno, la otra cuestión, y con eso voy a terminar, es la perspectiva. Pues está ligado. El tratamiento cuantitativo de los textos va ligado a la perspectiva. Hemos pasado de la perspectiva micro a la perspectiva macro, y ahí vuelvo al historiador que he mencionado antes, que trataba lo de Geocities, Ian Milligan, y a otros muchos, como, ya que supongo que no hay historiadores aquí, pero hay uno muy famoso, uno que se llama Manifiesto por la Historia, de David Armitage, donde lo que propone es la vuelta a la larga duración. El abandono del episodio, de lo corto, de lo micro y la vuelta a lo macro. Y eso
está tanto en el libro de David Armitage como en el libro de Ian Milligan, cuyo título es Big Historical Data, el macroscopio del historiador. La vuelta al modelo brodeliano, que no sé si aquí eso sonará mucho, pero es el modelo de la larga duración. Bueno, yo voy a terminar diciendo que eso, para nosotros, ya que el título de mi charla, que ha ido un poco desordenada, era los documentos y el archivo, pues eso ha reducido, ha tocado un elemento central del trabajo del historiador. Para un historiador, el elemento central es el documento. Y en tanto el documento se conserva en el archivo. Bueno, pues el aura del trabajo en el archivo, utilizando el término benjaminiano, se ha perdido. Porque hoy, dependiendo del problema, puede ser suficiente con consultar fuentes almacenadas fuera de los archivos. Eso se puede ver en los trabajos de nuestros estudiantes. Cuando hacen trabajos de fin de grado o de fin de máster, ¿dónde buscan? Y la diferencia que hay entre lo que nosotros hacíamos y lo que hacen ellos. Por otra parte, quedan atrás aquellos días en los que la construcción y el mantenimiento de los archivos estaba relacionado con proyectos de identidad colectiva. Este es un problema. Esta identidad colectiva nacional no existe, se difumina. Se puede crear por otros medios, pero no a través del archivo, que era el elemento clásico. Hoy en día tenemos tanto en común con uno, vosotros gallegos, con un valenciano que como un norteamericano. Nos impacta a lo mejor más un acontecimiento norteamericano que uno de Valencia. La distancia, el tiempo y el espacio se ha aplanado. Esto es algo que también para un historiador, el tiempo y el espacio es muy importante, pues este aplanamiento del espacio es un problema. Y por otra parte, los archivos que antes estaban orientados a la utilización académica, pues ahora se han debilitado en tanto tales, ¿eh? Y han sido sustituidos por memorias individuales. ¿Y qué tenemos al final cuando vamos al archivo? ¿Qué es un documento hoy en día, un documento digital? Es una manera de evocar el material. Y en tanto que evocamos el material, pero el material no existe, eso genera muchos problemas en cuanto a todo lo que hace referencia a la autenticidad del documento, la acreditación del documento. Cuando nosotros enseñamos historia a nuestros alumnos y les explicamos el método, les damos manuales que están pensados para el documento en papel. Y allí leerán sobre cómo diferenciar un documento que es cierto, que no es cierto, las credenciales del documento. Todas estas cuestiones están allí, pero eso ya no sirve. Y esto es un problema. En fin, voy a acabar con una cita del autor que mejor comprendió esto, que fue Borges, en un texto sobre la Biblioteca de Babel. Pues nosotros estamos más o menos ante una especie de Biblioteca de Babel, como la que él describía, proponiendo métodos para desvelar los secretos de ese hexágono, que era la Biblioteca de Babel, hexágono infinito, que aunque no es el universo, contiene una parte muy importante de lo que fuimos y lo que somos y lo que seremos. Entonces, como viajeros que atravesamos esa biblioteca en cualquier dirección, hallamos al final que las posibilidades de encontrar patrones en esa información son inconmensurables y a la vez finitas. Y en cada viaje algorítmico, y hacemos muchos viajes algorítmicos diariamente, por esos corredores, escaleras, estanterías del hexágono, nos topamos con el mismo desorden. Y nos sentimos también como formando parte de aquella biblioteca universal. Y él dice Borges, cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No hay ningún problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún lugar del hexágono. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel de aquel hexágono contenía libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles
pareció casi intolerable. Esto es como cuando sabes que la información está ahí, pero no la sabes encontrar. Una secta blasfema sugirió que cesaran las búsquedas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció. Bueno, esta secta no va a desaparecer. Los historiadores digitales, los humanistas digitales, los analistas de la comunicación, esto no va a desaparecer porque esto nos va a acompañar. Por tanto, lo mejor es enfrentarse a ello, y la mejor cosa para enfrentarse a estos problemas es algo que es muy humano, es pensar. Y no hay otra solución. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay debate ahora o abrimos un turno de debate tan sugerente y explicativa conferencia, sin que esto evite que máis tarde pode haber máis intervencións con outros ponentes que poden reincidir sobre o mesmo. Alguna pregunta? O aclaración, debate? No, lo he dicho muy claro. Sí. A ver, escucha. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su intervención, que me parece completísima. Claro, a mí se me plantea como humilde estudioso de la historia una pregunta, ¿no? ¿Realmente el tema este del Big Data es aplicable, digamos, a la actualidad, a los trabajos de historiadores actuales o futuros? Pero en cuanto a los del pasado, por ejemplo, un caso concreto. Vamos a ver, un historiador francés muy conocido que estudió, en fin, de modo exhaustivo y creo que completísimo, aunque sea redundante, el tema de los sans-culottes. Vamos a ver. En su momento eso fue perfectamente estudiado a través de las actas que había en las secciones francesas. El método que utilizó este historiador pues fue a través de las actas que aparecían en las 60 y tantas secciones que había en París de los sans-culottes. Eso fue más o menos debatido en su momento por historiadores contemporáneos, etcétera, etcétera. ¿De qué modo podrían aparecer cosas nuevas que desvirtuaran ese tipo de trabajos? Lo que quiero plantear es que yo creo que el trabajo que se hizo en su momento por las fuentes tradicionales de los archivos, etcétera, etcétera, es muy difícil que sea desvirtuado en la actualidad por estos métodos más modernos, ¿no? No creo que aparezcan cosas nuevas que vayan a negar pues que la sección de la conserjería, por decir una, pues no tenía X número de asociados, etcétera, etcétera. A donde quiero llegar es un poco al planteamiento que pueda tener el historiador, digamos, actual o futuro sobre este tipo de cosas. Es decir, esto lo que genera, supuesto que existan todavía los que se mantengan en los métodos tradicionales de la investigación, etcétera, es un gran peligro, digamos, una gran inseguridad y al mismo tiempo, pues, una desmotivación. No sé hasta qué punto este tipo de cosas puede producirse. Y después una reflexión de tipo general a través de todos esos problemas que, en fin, usted analizó, yo creo que muy acertadamente, sobre el tema de las faltas de lecturas, etcétera, etcétera. Eso se podría considerar en algún modo como una aculturalización. Gracias. ¿Alguna pregunta? Contesta. Bueno, esto... aquí hay que diferenciar, lógicamente, entre lo que ocurre ahora cuando se generan documentos que son digitales, lo que se llama nacido digital. Esto es una realidad. Y luego está la otra realidad, que es la digitalización de los documentos del pasado y qué implicaciones puede tener eso cuando se estudia ese pasado de esta nueva manera. Bueno, cuando se estudia el pasado de esta nueva manera, se construye el objeto de una manera distinta, porque el objeto se construye, lo construimos nosotros. Y esto es una de las cosas que he dicho antes, que nosotros construimos según el instrumento que utilizamos. Y esto tiene distintos problemas. Claro,
si yo sustituyo el documento original por la copia escaneada o digitalizada, hay cosas que me pierdo. Pero habrá otras cosas que no me pierda. Por ejemplo, es que tendría que poner ejemplos. Un historiador norteamericano contaba que, por lo de ver el original o no, que en cierta ocasión fue a un archivo portugués y él era un poco alérgico al polvo, pero estaba utilizando documentos con cierta prevención y a su lado había otro investigador que no era un poco alérgico, que era muy alérgico, pero que cada vez que cogía un documento se lo llevaba a la nariz y lo olía, con lo que aquello le provocaba una catarata de estornudos y demás. Entonces estaba intrigado. ¿Por qué este señor que tiene tal alergia siempre está oliendo el documento? Y le preguntó. Y dijo, mire, lo estoy oliendo porque quiero saber si huele a vinagre. Porque el vinagre era lo que se utilizaba en las zonas de peste. Cuando había una epidemia, los papeles se mojaban en vinagre. Entonces, si no lo huelo, no puedo saber el recorrido de dónde viene y si allí había peste o no. La única manera es olerlo, aunque eso me pese. Bien, eso se pierde cuando uno mira el documento escaneado. Eso nunca la podría saber. Pero hay cosas que se ganan. Y usted lo que me pregunta es, ¿desvirtúa en algún caso si se hace de este modo lo que se hacía antes? Pues eso depende. Hay casos que sí, hay casos que no. Hay casos en los que, por ejemplo, volviendo al archivo anterior, Old Bailey. El archivo anterior, el Old Bailey, que es un archivo penal, la Corte Penal de Inglaterra y Gales desde 1700 y pico, eso nunca nadie lo había explotado. ¿Y por qué? Porque no había persona humana capaz de meterse en aquel berenjenal y poder analizarlo. Y porque cuando uno analiza un juicio y solo tiene ese juicio, porque ese juicio, leerlo todo ya le lleva varias semanas o varios meses, nunca sabe el que está al lado qué será y el otro. Y siempre tiene la duda de si eso representa algo o no lo representa. Solo ve eso. Cuando todo está digitalizado, la mirada es distinta. De hecho, los trabajos que se han hecho, y esto estamos hablando de los últimos 5 años, sobre ese archivo digitalizado, han cambiado la perspectiva sobre las clases populares londinenses y galesas. Porque antes no sabíamos esta gente cómo pensaba y qué decía y cómo se defendían los juicios. No lo sabíamos porque nadie había sido capaz de explotarlo. Claro, que eso se puede hacer de muchas maneras. Porque como eso se digitaliza y si se digitaliza bien, se convierte en Big Data. Con lo que se busca, yo busco palabras. Y cuando busco palabras, construyo el objeto y hago cosas cuantitativas. Para poder saber si esto sustituye lo anterior, tendríamos que hacer un análisis del otro tipo, que de momento no se hace porque nadie puede hacerlo, no, materialmente imposible. Hay otro caso muy conocido, que es incluso más problemático, que es del historiador norteamericano Robert Darnton, que es especialista en la ilustración, hablando de Saint-Culot, de la ilustración y la enciclopedia. Pues bueno, tuvo la fortuna de toparse con un archivo en Neuchâtel de una imprenta. Este archivo de esta imprenta demostraba que todo lo que nosotros le hemos contado a nuestros alumnos sobre los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa es falso. La gente no leía ni a Montesquieu, ni a Diderot, ni a Rousseau. La gente leía libelos. Y cuanto más picantes, mejor. Y que lo que, por ejemplo, contribuyó a que la monarquía perdiera legitimidad no fue que los Saint-Culot leyeran a Montesquieu, sino que leían libelos sobre la vida sexual del monarca, de la reina y de todo el grupo. Y esto es lo que les hizo perder legitimidad. Él tiene diversos libros publicados sobre la literatura prohibida, Esto entraba en Francia desde esta imprenta de Neuchâtel, Suiza, a lomos de caballos, todo ilegal, prohibido. ¿Cuál es el problema? El problema es que, si bien la idea es cierta, años después, un grupo de historiadores, un australiano y otro
inglés, consiguieron una beca para digitalizar ese archivo. Y al digitalizarlo, ellos han defendido en distintas obras, y este año tendría que aparecer el libro, que todavía no ha aparecido, que el análisis de Darrington es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque no se lo pudo leer todo y no lo comprendió bien. ¿Por qué? Porque hay una limitación física, material, humana. Cuando eso se digitalizó, pues el resultado es distinto. No afecta al hecho de que la literatura clandestina sea la fundamental, sino qué tipo de literatura. Que eso ya... Si esto es aculturación, no es aculturación con la lectura, no la lectura, bueno, es que es otro tipo de cultura. De hecho, la gente lee más que nunca. Lo que no lee es como antes, pero hoy leen más que nunca. Lo que pasa es que leen fragmentos, trozos. Hoy en día somos como saltamontes, salto de aquí allá. Entonces, yo creo que esa intensidad en la lectura, eso va a quedar más bien para determinados momentos y fases de la vida cotidiana, pero que se va a alternar, y eso es obligado, incluso eso nosotros como académicos lo vemos, con lecturas fragmentarias de muchas cosas, de muchas, porque antes no teníamos acceso a todo y ahora sí. Y ese todo nos llama, pero no podemos. Entonces, es otro tipo de cultura. Yo creo que el problema no es tanto sino, como he dicho antes, a lo que vamos, que es a este posthumanismo, que eso me parece también una tendencia bastante clara en el futuro. A eso que las máquinas tomen las decisiones por nosotros. Eso ya lo hacen y lo van a hacer. Eso hasta la propaganda televisiva, rastreato, no sé qué, venga, le diré cuál es el seguro, le diré cuál es... Y bueno, hasta las propias compañías toman decisiones sobre los asegurados en función del Big Data. Y pronto sobre la salud. No, claro, no, ya toman sobre la salud. Que eso va a ser ya toman sobre la salud, claro que sí, porque todo eso es biomedicina, que es uno de los sectores más punteros, y eso se basa en el Big Data. Bueno, bienvenidos al universo Big Data. Eso es. Os espera un gran futuro, que no habrá historiador que lo cuente. Bueno, alguno habrá, sí, hombre. Según deduzco de tus pesimistas. No, yo no. Pesimista, ¿por qué? Yo no, tú describes, ¿no? Una parte sigue habiendo polémica entre historiadores. Sí, claro. Eso es importantísimo. Los historiadores, como los humanistas, siempre piensan. Y cuando piensan, pues... Esta frase que ha invocado él, que está de que el exceso de información paraliza el pensamiento, la sostiene desde hace mucho tiempo no un historiador, sino un filósofo, como Emilio Lledó, también historiadores, ¿no? Es decir, que eso forma parte de nuestro propio debate intelectual, pero creo que los datos van más rápidos que nuestras mentes. Gracias. Le damos la palabra al siguiente conferenciante.